Hay momentos en los que la tristeza no llega solo como una tormenta, llega como un vacío, como un peso, como un cansancio que no se explica solo con haber dormido poco, la dificultad para entusiasmarse con cosas que antes tenían sentido y sobre todo con una pregunta silenciosa. ¿Qué estoy necesitando que todavía no lo puedo nombrar? ¿Qué nos pasa cuando el corazón nos pesa más de lo que podemos explicar? ¿Cómo están? Soy Josefina Lubari y esto es Gira mi Sol. En este episodio quiero pensar en tres preguntas centrales. ¿Por qué duele la tristeza? ¿Cómo podemos atravesarla? ¿Y qué nos deja esa tristeza una vez que el tiempo empieza a desteñir ese dolor? La primera idea quiero tomarla de Jorge Bucay, un psicólogo y escritor argentino, conocido por acercar temas emocionales y existenciales a un lenguaje cotidiano y accesible. En su libro El camino de las lágrimas, el autor plantea que el duelo es un proceso humano inevitable cuando perdemos algo significativo. Y me parece importante detenerme en la palabra pérdida, porque no siempre hacemos del duelo por una muerte en sí. También podemos hacer del duelo por un vínculo que terminó, por un proyecto que no se pudo llevar a cabo, por una amistad que cambió, por una etapa de la vida que quedó atrás, o incluso por una versión de nosotros mismos que ya no existe. ¿Y para qué sirve entonces el duelo? Para decirte que algo que valorabas se perdió. La tristeza no es un error del sistema, es justamente el sistema funcionando. Es tu cuerpo y es tu mente diciéndote, esto que perdiste te importaba. Y estamos inmersos en una cultura que nos empuja siempre a continuar, a ser productivos, a mostrarnos bien ante los demás. Muchas veces podemos silenciar esta señal antes de escuchar por completo lo que viene a decirnos. Y creo que en ese momento aparece algo muy humano. Muchas veces queremos seguir adelante sin reconocer aquello que se perdió, como si aceptar la tristeza fuera una forma de bendición ante la vida. Pero quizás sea justamente lo contrario. Quizás el dolor, reconocer este dolor, sea la forma más honesta de admitir que hay algo que valoramos mucho, que algo que fue significativo se perdió. Admitimos que algo tuvo valor para nosotros. No lloramos por cualquier motivo, no extrañamos cualquier ausencia. El dolor emocional, en muchos casos, es la huella que deja aquello que ocupó un lugar significativo en nuestra vida. También me parece importante hablar brevemente de los aportes teóricos de Bessel van der Kolk, psiquiatra e investigador especializado en el trauma y en la salud mental, reconocido por estudiar cómo las experiencias emocionales intensas dejan huella no solo en la mente, sino también en el cuerpo. En su libro El cuerpo lleva la cuenta, explica que el dolor emocional no queda almacenado únicamente en la parte psíquica, a través de pensamientos o recuerdos, sino también en sensaciones físicas, como por ejemplo, la tensión en la mandíbula, presión en el pecho, cansancio inexplicable, insomnio o una sensación de estar constantemente sosteniendo algo pesado, como ese cansancio, ese agotamiento físico importante. Un cansancio que hasta satura. Y esta idea me parece importante traerla a colación porque muchas veces en la cotidianidad intentamos convencernos de que estamos bien mientras el cuerpo nos cuenta otra historia. Seguimos siendo funcionales, estudiamos, trabajamos, contestamos mensajes y entonces pensamos, si puedo seguir adelante, entonces no es tan grave. Pero poder mantenernos en movimiento y continuar siendo funcionales no es lo mismo que sentirnos en calma o tener bienestar. Este autor nos recuerda que el cuerpo guarda todo aquello que no pudimos decir, llorar o despedir. Y eso cambia la manera en la que podemos mirar nuestras propias reacciones o emociones. Tal vez ese cansancio no es solo falta de energía. Tal vez esa tensión no sea solo estrés. Quizás haya una parte de nosotros intentando procesar algo que todavía no encontró las palabras. Podemos pensar que estamos inmersos en una cultura que nos enseña constantemente a controlar nuestras emociones, pero no necesariamente a escucharlas, a brindarles un lugar, a invitarlas a pasar, a tomar un mate con ellas. A veces creemos que para atravesar el dolor tenemos que empujarlo a un costado, como para que no moleste, ponerle una cortina a la emoción y hagamos como si nada. El famoso fingir demencia que tantas veces escuchamos. Sin embargo, muchas veces el permitirnos atravesar una emoción significa permitir que tenga alguna forma de expresión. Hablar, escribir, llorar, descansar o incluso pedir ayuda. Y esto nos lleva a la segunda pregunta de este episodio. Entonces, ¿cómo podemos atravesar la tristeza? Y en este momento me gustaría ser cuidadosa, porque la respuesta no implica un método en sí.
Es un proceso, y los procesos, como siempre decimos en este espacio, no son lineales, y en cada individuo la experiencia es completamente singular y particular. Es decir, es un proceso que puede ser distinto para todas las personas. Una de las primeras profesionales dedicada a estudiar de manera profunda la tristeza, la experiencia del duelo, la muerte y el sufrimiento humano es Elizabeth Kubler, una psiquiatra nacida en Suiza que gran parte de su trabajo lo hizo en Estados Unidos. En su libro sobre la muerte y los moribundos, publicado en 1969, describió las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Algo que las personas suelen olvidarse siempre que se habla de su teoría es que esta autora nunca dijo que estas etapas eran lineales, ni que todo el mundo pasa por todas estas etapas. Lo que describió es un mapa de patrones posibles. Y esta aclaración me parece importante porque muchas veces transformamos una descripción de la conducta humana en una exigencia que tenemos y debemos cumplir. Entonces aparecen pensamientos como: ya debería dejar de estar triste, ya debería dejar de llorar, ya tendría que haber aceptado esto. ¿O por qué me sigo sintiendo igual de mal que antes? Creo que una de las cosas más liberadoras de la mirada de esta autora es entender que el dolor no se mueve en línea recta. Hay días en que parece que estamos mejor y otros en los que un recuerdo, una canción, una conversación, una fecha o un aroma nos devuelve al mismo lugar. Y eso no significa que hayamos retrocedido. Significa que somos humanos. El hecho de volver a llorar no invalida lo que ya atravesamos. El hablar nuevamente del tema en nuestros espacios tampoco. Y creo que una de las formas más crueles de sufrimiento sea agregarle al dolor que tenemos una cuota de exigencia, un deberíamos sufrir de tal forma, diplomáticamente, como si hubiera un itinerario a cumplir. Por otro lado, el autor que mencionamos anteriormente, Van de Acol, sostiene que llorar ayuda de verdad. Explica que las lágrimas contienen cortisol y hormonas del estrés que literalmente el cuerpo elimina a través de las lágrimas, a través del llanto. Después de llorar, el sistema parasimpático se activa. ¿Qué quiere decir todo esto? Baja la frecuencia cardíaca, se relaja la musculatura. El alivio que sentís después no es imaginación, es fisiología. Es el cuerpo haciendo su trabajo. En cuanto a esto, me gustaría destacar algo que, si bien hace un tiempo se puso en tela de juicio y a partir de esto mucha gente comenzó a cuestionar si se permite llorar o no. Llorar no es una debilidad, no sos débil por llorar. Incluso es exactamente lo contrario, es el mecanismo más eficiente que tiene el cuerpo para autorregularse. Así que si tenés la necesidad de llorar, bienvenido sea, bienvenidas sean esas lágrimas. Ante la tristeza, una de las formas para gestionar esta emoción, además del llanto, es la escritura. La escritura es terapéutica. Me gustaría poder profundizar mucho más esta temática en otro episodio, pero me gustaría comentarles de igual forma brevemente los aportes teóricos de James Pennebaker, teniendo en cuenta su publicación Escribir para sanar, donde explicó que escribir durante 15 a 20 minutos en el día durante 4 o 5 días mejoraba significativamente la salud física y el bienestar emocional. ¿Por qué podría suceder esto? Porque cuando convertimos la experiencia en relato, el cerebro deja de sostenerla como una sensación difusa y abstracta que vivenciamos y comienza a organizarla a través de la escritura. Le pone un antes y un después, la ubica en el tiempo, encuentra conexiones, matices y significados. Y esto no quiere decir que lo vivido deje de importar. Quiere decir que le agrega literalmente una organización a nuestras experiencias, le agrega un significado y o un sentido. Hace que deje de estar desorganizado, por así decirlo. A mí esta idea me hace pensar en la terapia narrativa, que parte de la idea de que las personas no solo viven experiencias, también las cuentan. Y la forma en la que contamos una experiencia influye en la forma en la que la habitamos. Escribir no cambia el hecho de que haya algo que dolió, pero puede brindarle otra perspectiva a nuestro dolor. Lo transforma en algo que puede ser mirado, contemplado, contenido, sostenido. Teniendo en cuenta esto último, lo podríamos relacionar con lo que plantea el autor Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, donde menciona que incluso cuando no podemos elegir lo que nos sucede, todavía conservamos cierta libertad, la de elegir de qué manera responder ante eso que nos sucedió. No quiere decir que todo sea bueno ni que todo tenga una enseñanza, sino que el dolor no tiene por qué decidir o definir completamente quiénes vamos a ser.
No nos definen nuestras experiencias dolorosas o nuestras pérdidas. Sin dudas, hay pérdidas que no se compensan, hay heridas que nunca desaparecen del todo, pero aún así podemos preguntarnos cómo queremos seguir viviendo frente a eso que nos sucedió. No se trata de transformar el dolor como si fuera algo lindo o minimizarlo o romantizarlo, se trata de evitar que el dolor sea el único relato posible en nuestra vida. Y antes de terminar este episodio me gustaría traer una voz argentina, la de Alejandra Pizarnik, una poeta muy reconocida en Argentina. Creo que en ocasiones la poesía llega a lugares donde la ciencia no puede entrar. En libros como Los trabajos y las noches y Extracción de la piedra de la locura, nombra el dolor desde adentro, sin ningún tipo de promesas o sin maquillar a este dolor. Sostenía que escribir un poema es reparar la herida fundamental, y es exactamente lo que ella hizo a través de sus obras. Entonces, ¿a dónde va la tristeza cuando pesa tanto el corazón? Creo que no siempre se va del todo. A veces cambia de forma, a veces deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz, y a veces ya no ocupa el centro de nuestros días, aunque no deja de ser parte de nuestra historia. Muchas personas sienten que deberían superar su tristeza en un determinado lapso de tiempo, como si hubiera un tiempo establecido o predeterminado para dejar de extrañar, de llorar o de sentir dolor. Pero los procesos humanos no tienen un calendario universal. Cada persona atraviesa sus pérdidas con los recursos, con la historia y con los vínculos que tiene. Por eso, si hoy hay una tristeza que todavía pesa, no te preguntes primero cuánto falta para que desaparezca. Pregúntate primero algo más suave, quizás más honesto. ¿Qué parte de mí necesita ser escuchada detrás de esta tristeza? A veces el primer paso no es dejar de sentir, es dejar de pelear con lo que uno siente, darle lugar. Si aparece la tristeza no es un enemigo, nos viene a decir algo. Invítale unos mates, invítala a pasar, escúchala, a ver qué te tienen para decir. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo.